Continuamos, queridos hermanitos, rápidamente porque el tiempo me corretea. Y se dan cuenta ustedes, queridos hermanitos, cómo es importante meditar estas cosas, porque uno pudiese decir entonces, bueno, si el dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo primero era también no solamente las espinas, sino también lo que sufría su Madre Santísima. Y después mencionamos a Santa María Magdalena, y por qué no San Juan, que era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, porque ya él había recibido consuelos especiales. Y no es que él le agradaba que a Jesucristo lo crucificaran, sino que sabía que así tenía que hacer porque le había revelado el Señor unos misterios especiales, ¿no? Porque era capaz de entenderlo. María Magdalena todavía estaba en proceso de su conversión definitiva, aun cuando habían salido los demonios, estaba en ese proceso ya y veía solo en Jesús a él. Y cuando ve a Jesús que muere, que expira en la cruz, siente que el mundo se le acaba. ¡Zum! Porque no entendía qué cosa iba a pasar después. En cambio, San Juan, aunque siente el dolor, le da tristeza, María Santísima también, ¿cómo no le va a doler? En el fondo de su corazón, detrás de toda esa telaraña de dolor tan fuerte que puede haber, está la luz de la fe y la esperanza de saber lo que había anunciado Dios y lo que le había dicho Jesucristo. Pero eso no lo entendía María Magdalena. Ella sentía que el mundo se le venía, toda su existencia se le venía al suelo, por tener únicamente en mí puesta toda su esperanza, su amor y su paz y todo su consuelo. Claro, porque como el Salvador fue el único capaz de quitarle los demonios que tenía dentro y de invitarla a ella a soltar los demonios. Entonces ella sabía que era el único, tenía sus ojos puestos solo en él, pero no ponía sus ojos en el plan que tenía nuestro Señor, tenía sus ojos puestos solo en él. Entonces el dolor le invadió de tal manera que se olvidó del plan de salvación, solo pensaba en el dolor. Y como me amaba sin medida ni regla, así fue su dolor, sin regla ni medida. Yo solo conocí, sufrí y sentí cordialmente este dolor en lo más íntimo de mi alma y probé por Magdalena todos los efectos y ternuras que pueden probarse y sentirse de un amor casto espiritual. Sintió Jesucristo de las criaturas el amor casto y espiritual a través de María Magdalena, ¿no? Un amor totalmente desinteresado, un amor de conversión, un amor de decisión, un amor que le reconocía como el único Salvador, no uno más, no un maestro más, no un líder más, no uno más como otros que se puede llegar a Dios de cualquier manera. No, Señor, sabía que era el único. Sabía que era el único, solo sabía muy bien María Magdalena, pues conoció ese amor casto y espiritual solo a través de ella, porque me amaba entrañablemente. Y para que entiendas mejor esto, sabe que mis discípulos, por no estar enteramente desasidos de las cosas del mundo, como esta santa pecadora, volvieron a las redes que habían dejado. ¿Se dan cuenta? Miren, esta es una cosa interesante. Qué pena que el tiempo me corretea, pero aquí hay cosas mucho por decir. Los discípulos no llegaron a sentir ese dolor terrible, los demás, aparte de San Juan, ¿no? Que sintió María Magdalena, solamente que les vino a la depresión. ¿Qué hicieron? Volvieron a las redes, es decir, volvieron a trabajar en las cosas del mundo. Ya volvieron como si nada hubiera pasado, volvieron al mundo, terrible, a las redes que habían dejado. Pero ella no volvió a la vida libre y profana, antes bien llena de fervor y abrazada de un sano deseo, habiendo perdido la esperanza de verme vivo, me buscaba animosamente muerto, sabiendo que ninguna cosa podía deleitarla y agradarla. Los apóstoles se fueron a las redes para olvidar, ¿no? Ella no, ella sabía que no había redes a las cuales volver. Sabía que no podía ya volver a su vida pasada, sabía que ese mundanal ruido, ese pecado mortal, no podía ya satisfacerle su alma, ya no. Ya los engaños de Satanás no la deslumbraban, ya no. Ella decidió estar ahí al pie de la muerte porque ella sentía que solo su presencia le podía salvar, nada más, ¿no? Y es por eso que estando a los pies de nuestro Señor, acuérdense qué pasa con los discípulos de Maús, se iban ellos decepcionados, se iban. Dice, María no, estaba al pie ahí de la tumba, ahí, que quería ir, ¿no? Dice, sino yo únicamente, su amado maestro, o fuese muerto o vivo, y en prueba de esta verdad considera que por hallarme muerto dejó la compañía de los vivos. Es decir, no importa muerto o vivo, pero yo allí, a los pies de su tumba. Ese amor solo lo experimentó Jesús a través de María Magdalena. Muerto o vivo, ahí ella no le dejaba.
sentía que no podía respirar si no era el aliento que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo, vivo o muerto. Nada más, eso lo experimentó ella, que ya no iba a poder olvidar volviendo a su vida pasada, como lo hicieron los discípulos que volvieron a las redes. Y aún la presencia de mi dulcísima madre, que es más deseable, la más amable y la más deleitable después de la mía, ni siquiera la presencia de María Santísima la consolaba a María Magdalena, siendo ella la Madre de Dios. Y aún la visión y dulces coloquios de los ángeles le parecieron nada. Esto mismo, hija mía, has de entender que sucede a cualquier alma que afectuosamente me ama. Miren, el tiempo me va correteando. Le hablan los ángeles a María. ¿Dónde han puesto? Ya no le importa ni los ángeles a María Magdalena. Quiere escuchar a Jesús. Entonces Jesús mismo luego se le aparece en la resurrección y le consuela. Queridos hermanitos, verdaderamente esto da para muchísimo más, pero porque Jesús pensó en el dolor de la Virgen de María Magdalena, es que se le aparece resucitado para consolarle, y así hace con muchas más almas que están dispuestas a permanecer al pie de la cruz al Señor, sabiendo que solo Él nos puede dar sentido a nuestra existencia. Por ahora no me queda más que decirles que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.